Buenos días, me llamo Jorge León Casero, soy profesor de la Unidad Predepartamental de Filosofía de la Universidad de Zaragoza y voy a presentar la ponencia FOC de ODS, analizando los ODS como parte del proyecto político desarrollista y occidentalocéntrico de la modernidad. Es un título polémico y tiene una intención de discusión crítica para hacer un pequeño llamamiento a no caer en discursos políticamente correctos, bien pensantes. Y sí que con un par de avisos. No voy a criticar el contenido que defienden los ODS, creo que es muy difícilmente que alguien pueda criticar las metas que se proponen. Sí que voy a criticar un poco el modo de utilizar dicho contenido o tratar de implementarlo, un modelo que es bastante, desde mi punto de vista, neoliberal, desarrollista y occidentalocéntrico, obviamente. Y un segundo aviso, quiero distinguirme muy claramente y muy marcadamente de otras posiciones anti-ODS y también anti-europeístas, como pueden ser las defendidas por Vox. Esta es una crítica a los ODS contraria a la crítica que hace Vox a los mismos. La postura de Vox es nacionalista, occidentalocéntrico e imperialista hasta el extremo. Y la crítica que nosotros vamos a hacer a los critican a los ODS porque los consideran demasiadamente liberales. En cambio, la crítica que nosotros vamos a hacer a los ODS es que todavía tienen rastros de ese imperialismo occidentalocéntrico propio de la modernidad o que se desarrolló entre la modernidad. Vale, voy a comentaros simplemente un par de experiencias docentes que tuve el curso pasado y en una asignatura concreta que del grado en filosofía, que fue Textos y problemas de la filosofía moderna, del grado en filosofía de la Universidad de Zaragoza. Y también en parte con algunas de las cuestiones en la dirección de un TFM, este curso del máster universitario en profesorado que se parte en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, de un antiguo alumno de esas asignaturas que investigó en su TFM esta cuestión de la educación, los nuevos planes educativos y los ODS. Vale, pues la hipótesis general de la ponencia. Ya lo hemos dicho, lo dice el título, que los ODS mantienen una ideología todavía excesivamente moderna y occidentalocéntrica. Entonces me pareció que fue una buena idea dedicar 2 años de una asignatura de textos y problemas de la filosofía moderna a analizar, porque yo entonces no tenía este conocimiento, de dónde venían estas temáticas que tratan los ODS, cómo se habían organizado a lo largo de la modernidad y cuáles eran sus intenciones concretas que se afirman en un inicio, aunque luego se diluyen o se cambian los discursos. Para eso, el primer año que impartí la asignatura vinculada a los ODS, en el curso 2020-21, decidí dar unas cuantas clases magistrales, analizando ciertas obras por temáticas. ¿Cuáles fueron estas temáticas? Obviamente temáticas que tenían relación tanto con el origen de la modernidad como en los varios de los ODS. ¿Cuáles fueron? Fueron utopía y ciudad. Recordad que los ODS 11 trata específicamente de ciudades y comunidades sostenibles, pero también la ciudad durante toda la modernidad ha sido la infraestructura básica de la producción. Un ODS que es el número 9. Además, en muchas de las ciudades utópicas del siglo XV se establecían paradigmas de lo que ahora llamamos economía circular o, según el ODS 12, producción y consumo responsables, y también muchas de ellas orientadas a la salud y bienestar de sus habitantes, ODS 3. Otro de los bloques que tratamos, específico y que me interesaba mucho recalcar, fue el tema de la tecnología y la autoridad. El ODS 9 está prácticamente dedicado a la industria, innovación e infraestructura desde un punto de vista tecnológico. El tercer bloque que tratamos fueron las temáticas de soberanía y propiedad privada. ¿Por qué? Porque están en la base tanto de los ODS de contenido político como en los ODS de contenido económico. El 8, trabajo y crecimiento económico, vinculados a, como desde el inicio de la modernidad, a fin de la pobreza y hambre cero. Y el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que sigue rigiendo todavía bajo el paradigma del Estado soberano. Cuarto bloque temático que tratamos se centró en cuestiones de educación vinculadas a disciplina y mecanicismo, y los ODS son claros: educación de calidad del ODS 4,
pero también en la modernidad estuvo muy vinculada la educación a los pocos proyectos que hubo de igualdad de género, ODS 5. Y por último, más específico, el quinto bloque temático que tratamos fue Revolución y Constitución. Ahí analizamos las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano en 1789, 1793, 1795 y dimos un salto y vimos también la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y su transposición a la Constitución Española del 78. En resumen, todos estos bloques incluían la mayor parte de los ODS, salvo los relacionados con el medio ambiente, que la modernidad no tuvo este discurso tan integrado como lo tenemos en la actualidad. ¿Y qué hicieron los estudiantes? Los estudiantes hicieron un ensayo tutelado sobre un bloque específico de los propuestos y con algunas partes que había que tratar obligatoriamente. ¿Cuáles eran estas? Identificar las referencias modernas de los ODS a los que habían elegido para hacer el ensayo, según la información facilitada por la ONU, etc. Y además concluir con un juicio personal, sociopolítico, propio relativo a los ODS. Yo trataba de ver un poco qué piensan las nuevas generaciones y las estudiantes sobre estos ODS. ¿Cuáles fueron las conclusiones mayoritarias de los ensayos presentados? Pues la mayor parte de los estudiantes y las estudiantes afirmaron que los ODS siguen dentro de esta ideología propiamente moderna y por tanto occidental, y que muchos de ellos insistieron y muchas en que no son un proyecto emancipador de la población más vulnerable, sino simplemente un discurso ideológico para autolegitimar la posición privilegiada de Occidente. Un ejemplo que encontraron que me gustó mucho fue en el ODS de educación, cuando los ODS proponían, para lograr una educación universal, facilitar becas para que personas de países no occidentales, que los denominan en vías de desarrollo o subdesarrollados, puedan venir a países occidentales a estudiar sobre todo enseñanzas técnicas. Y además, claro, insistían en que no se da fondos para desarrollar las universidades o enseñanzas en estos países que ellos consideren con autodeterminación, sino para coger cerebros en potencia, formarlos en las universidades occidentales y fomentar que se queden trabajando en Occidente y o para Occidente. Este fue un ejemplo que se insistió bastante en los debates que hubo. En la asignatura de este año, la de 2021-22, con este trabajo previo, lo que decidí fue dividir las clases magistrales en dos bloques, uno para analizar utopías concretas, de cabo a rabo, y otro para analizar del siglo XVI-XVII, y otro para analizar proyectos legislativos de reforma del siglo XVIII. Podéis imaginar qué literatura analizamos. Pues la utopía de Tomás Moro, la ciudad del sol de Campanera, la nueva Atlántida de Francis Bacon, la nueva crónica de Guamán Poma para tener una visión indígena, y también el mundo resplandeciente de Margaret Cavendish, porque es considerada la primera utopía moderna escrita por una mujer, para completar un poco ese bloque. Y en el análisis de proyectos legislativos, pues obviamente volvimos a analizar los proyectos de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, pero incluimos algunas obras de proyectos de reforma de ilustrados previos, por ejemplo, el Código de la Naturaleza de Morelli, Etocracia de Dolbach o la República Universal de Anacarsis Cloutz. Y el trabajo de los estudiantes estuvo más pautado. Les propuse un trabajo dividido en tres partes. En la primera parte analizaron y presentaron, según una plantilla temática que les facilité para centrarse en ciertas cuestiones que habíamos tratado en la asignatura del año pasado, y que analizaran otras utopías del siglo XIX y XX, teniendo ya el punto de vista en los ODS.
Una segunda parte, está en régimen de equipo, en parejas, fue que propusieran un programa político concreto con metas y objetivos alternativos a los ODS y que incluyera además una pequeña propuesta alternativa también de declaración de derechos y libertades fundamentales propias para ver cómo, una vez criticados y de dónde venía el origen moderno de los ODS, cómo se podía poner en marcha esta imaginación. Y una tercera parte del trabajo, ya en régimen individual, hacer una crítica y mejora del proyecto realizado por un compañero o compañera de clase. ¿Cuáles fueron las conclusiones que he obtenido tras la corrección de estos trabajos? De forma clara identifican muy específicamente la relación de los ODS con el proyecto moderno iniciado en el siglo XVI y también su forma de implementación con las formas jurídico-institucionales creadas en el siglo XVIII, con lo cual ven muy claro que están perfectamente integrados en la estela de la modernidad, con todo el occidentalocentrismo que ello conlleva. Ahora bien, cuando llegué a corregir la parte de las propuestas alternativas, vi que todas ellas se centraban en tratar de desarrollar una alternativa al neoliberalismo propio de los ODS, pero el problema fue que la mayor parte de ellos y ellas se centraron en imaginarios del siglo XIX, socialistas, marxistas o liberales clásicos, vamos a decirlo. Y aunque consideraban que eran utopías, no tenían ninguna confianza en que se pudieran poner en marcha. Tenían ya plenamente integrados una ideología muy apocalíptica de que estamos abocados al colapso como civilización, con lo cual nadie creía que las metas propuestas en los ODS se pudieran implementar realmente. Ni siquiera creían que la ONU, la Unión Europea o cada universidad que ha apoyado los ODS crean que se pueden implementar realmente. Todas creían que son discursos, ideologías para seguir implementando y legitimando un proyecto desarrollista, capitalista y tecnocientífico moderno en otros países, una muestra de imperialismo cultural. Y por último, ¿qué hice como tutor de este alumno que hizo su trabajo fin de máster en profesorado sobre las nuevas pedagogías y los ODS? Pues dividimos su investigación en dos partes, una teórica y otra de trabajo de campo. En la parte teórica leyó muchas obras sobre educación de la filosofía moderna, Montaigne, Locke, Rousseau, Virginia Woolf, etc. También obras críticas de ese proyecto educativo moderno, le insistió mucho en Adorno, Horkheimer y Michel Foucault, y también analizó nuevas propuestas pedagógicas, sobre todo se centró más en algunas propuestas de Jeremy Rifkin por la importancia que había tenido como consultor de la Unión Europea y la tercera revolución industrial, y también hizo un análisis exhaustivo del ODS 4 de educación de calidad. Por su parte, en el trabajo de campo lo dedicó a realizar algunas encuestas sobre los modos de implementación de los ODS en el instituto de secundaria en el que estaba haciendo prácticas. Entrevistó a miembros del equipo directivo, distintos profesores y profesoras y también otros alumnos en prácticas como él. También analizó la normativa jurídica de funcionamiento de centro, el proyecto educativo de centro, el plan de convivencia, el reglamento del régimen interior, y yo le invité y facilité a unas jornadas del Observatorio de Innovación Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que estaba pensado en principio solo para profesores. Tuve que pedir permiso, no me pusieron ningún problema, para que viera cómo se estaba implementando los ODS, que eran sobre lo que trataban las jornadas, y la innovación docente en el profesorado. Conclusiones de este alumno. Ya el título que le puso al TFM me parece muy significativo. Lo tituló "Los nuevos proyectos educativos como perpetuación del proyecto moderno". Y su tesis central y sus conclusiones, después de todo este trabajo de análisis teórico y práctico, fueron que tanto los ODS como las nuevas pedagogías de innovación docente son una perpetuación de metas productivistas, desarrollistas y eurocéntricas iniciadas con el proyecto utópico moderno en los siglos XVI y XVII. Y que ha habido un paso si lo ponemos en terminología Foucaultiana, de un paradigma disciplinar al biopolítico, o de control, o securitario. En el paradigma disciplinar
que estaba vigente desde mediados del siglo XVII hasta las universidades actuales. Se trata de que los alumnos deben escuchar, aprender y obedecer para ejecutar tareas simples en un orden preestablecido que se les inculca. En el biopolítico emprendedor, la única diferencia es que te obligan a aprender por ti mismo o aprender a aprender por ti mismo, te cargan la responsabilidad de tu propio aprendizaje y tú debes ser quien utilice su creatividad para buscar un orden más efectivo y productivo. Ahora bien, en ambos casos concluía la finalidad última está dada: sé productivo y no tengas un pensamiento crítico o no pienses más allá de las metas que te indican, en este caso los ODS. Conclusiones. Dos conclusiones muy sucintas y termino. Simplemente la primera, llamar la atención sobre la falta de credibilidad que las instituciones internacionales tienen entre las nuevas generaciones. Las ven como un nuevo tipo de colonización cultural y económica posmoderna que trata de apropiarse de valores socialmente aceptados para autolegitimar su posición privilegiada. Y como última conclusión, sí que me gustaría aplicar a los ODS el juicio de Shirin Shibai sobre el sistema internacional de cooperación al desarrollo, porque están muy vinculados. ¿Y qué decía Shirin Shibai en su libro La cárcel del feminismo sobre este sistema internacional de la cooperación al desarrollo? Pues dijo, y leo textualmente, que este sistema internacional de la cooperación al desarrollo desarrollará los sistemas de explotación y saqueo de los recursos materiales, culturales y humanos de África, Asia y Latinoamérica, y que únicamente servirá para promocionar los intereses de las potencias europeas en el exterior y promocionar la industria y la tecnología de los países del norte como un instrumento que incita a los países del sur a comprar sus productos endeudándose. Después del análisis de estos 2 años que he hecho con mis alumnos de la asignatura de textos y problemas de filosofía moderna, no puedo sino coincidir con este juicio de Shirin Shibai cuando lo aplico a los ODS. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.